Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos pertenecientes al grupo 14 que no tienen, digamos, un nombre demasiado común, pero a veces uno lo puede encontrar en la literatura que se les llama elementos carbonoideos, cristalógenos o tetrales. Correspondían al el grupo número 4 en la nomenclatura antigua de la IUPAC. Eh, Actualmente es el grupo número 14. ¿Qué elementos conforman este grupo? Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, flerovio. Y hay que tener en cuenta que aquí, a diferencia de los grupos que ya vimos, empieza a imperar, digamos, el comportamiento no metálico de los elementos en el grupo particular. Eso hace que obviamente las diferencias químicas o de comportamiento químico empiecen a prevalecer entre los diferentes compuestos. Como características llamativas está el silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, que el estaño, por ejemplo, tiene alrededor de 10 isótopos que son estables. Obviamente hay elementos que tienen más isótopos, pero no estables de esa manera. Que el carbón, pues obviamente es esencial para la vida, hace más o menos el 18,5% en masa del total del cuerpo, que todos tienen en común que tienen 4 electrones de valencia, ¿cierto? Y como les voy a mostrar en un momento, pues ellos pueden reaccionar con el hidrógeno, con los halógenos para formar hidruros, para formar aluros también, y pues debido a los diferentes números de oxidación que pueden tomar en sus compuestos, pues pueden formar una variedad de óxidos. Si nos vamos directamente a las propiedades generales de este grupo, podemos ver en la tabla que está abajo las energías de ionización. Entonces, como les indiqué hace un momento, pues al tener 4 electrones de valencia, 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en el orbital P, pues eso hace que de alguna manera sea relativamente fácil quitar los primeros 4 electrones. Ya quitar el quinto, que corresponde a un nivel inferior, pues ya requiere más energía. Y como lo vimos también en una parte del grupo 13, pues fíjense que ya en los elementos, los últimos, esperaríamos que tuvieran energías de ionización mucho más pequeñas, pero tienen casi que el mismo orden del silicio o del germanio, más o menos. Sí, empieza a volver a aumentar. Como características también generales es que los tres primeros elementos de este grupo pues tienen puntos de fusión muy altos, que digamos que eso es característico de los enlaces que forman redes covalentes entre los no metales o metaloides, ¿cierto? Entonces en el caso del carbono, silicio y germanio hablamos de un no metal y dos metaloides. Obviamente digamos que se favorece la formación de cadenas en este tipo de elementos y de enlaces covalentes fuertes, por eso tienen puntos de fusión o ebullición relativamente altos, y los dos metales del grupo pues tienen puntos de fusión bajos. Pero si vemos, comparamos con el punto de ebullición, pues digamos que la característica que tienen los metales, la mayoría de metales, es que en estado líquido el intervalo en que se puede favorecer de temperaturas es bastante amplio, porque hay una tendencia a conservar ese enlace metálico lo más que se pueda. Por eso, aunque su punto de fusión sea bajo, pues los puntos de ebullición son relativamente altos. O sea, hay un gran rango de temperaturas en donde prevalece el estado líquido. Ahora que llegamos más o menos a la mitad de estos elementos representativos, es muy común ya tener números de oxidación múltiples. Pues con los alcalinos y alcalinoterrios no era muy común. Con los del grupo 13, pues vimos que los primeros tenían más 3, pero también para los elementos que estaban abajo era común el número de oxidación más 1. Entonces, todos los miembros de este grupo 14 forman compuestos en donde tienen número de oxidación más 4. ¿Con qué? Pues asociado directamente a ese número de electrones de valencia. ¿Listo? Eh, Cuando ya tenemos un número de oxidación así tan grande, pues, y debido a que las propiedades no metálicas comienzan a predominar, pues números de oxidación grandes que repercuten que la mayoría de los elementos con este número de oxidación, pues ya implica que sus enlaces tienen un mayor carácter covalente. Recuerden que todo esto es asociado a la densidad de carga. Mientras mayor densidad de carga tengan, más fácil pueden formar este tipo de enlaces. Incluso los dos metales, el estaño y el plomo que pertenecen a este grupo, pueden formar enlaces covalentes con este número de oxidación.
Y asimismo, existe el estado de oxidación -4 en los tres no metales o semimetales de este grupo, cuando están unidos a elementos que son más electropositivos, pero en el caso del estaño y el plomo, el número de oxidación +2 también tiene bastante injerencia y solamente con este número de oxidación +2 es que pueden formar compuestos iónicos solamente teniendo ese número de oxidación. Ya con +4, pues sus enlaces son propiamente, podemos decirlo, covalentes. Como les decía hace un rato, puede reaccionar con el hidrógeno y con los halógenos para formar hidruros y aluros, pero vemos que la estabilidad de esos hidruros, por ejemplo, empieza a disminuir cuando yo bajo en el grupo. Es muy común tener enlaces carbono y hidrógeno, recuerden, fundamento de toda la orgánica, pero ya cuando empecemos a descender, todos pueden reaccionar, solamente que la estabilidad de esos hidruros empieza a disminuir. Digamos que pasa algo parecido con los haluros, por ejemplo, esos que están aquí, en donde reacciona el plomo, estaño, germanio con el cloro. Vemos que aquí todos tienen número de oxidación +2 aquí. Pero cuando se convierten en +4, los mismos haluros, digamos que en el caso de los elementos que están arriba se favorece la formación de ese número de oxidación +4, pero ya para los elementos de abajo, estas características iónicas de estos compuestos empiezan a disminuir. Por eso les digo que es preferible tener enlaces iónicos en donde estos dos elementos tengan número de oxidación +2 a que tengan número de oxidación +4. Digamos que esto lo podemos nosotros ver también en estos diagramas de Frost, en donde se están los números de oxidación. Entonces vemos que en el caso del carbono y el germanio, el estado de oxidación +4 es el que está favorecido termodinámicamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que es el que esté más abajo. Si hablamos de los positivos, ¿no? Se favorece el +4, por ejemplo, sobre el +2. ¿Listo? En cambio, para el estaño y el plomo es más estable el estado de oxidación +2 que el +4. Porque fíjense que si lo comparamos, pues el +2 está más abajo en la tendencia. Entonces, fíjense, carbono, germanio es más estable el 4, estaño y plomo es más estable el +2. ¿Listo? En el caso del silicio, pues no hay un compuesto común en el que el silicio pueda estar como número de oxidación +2, ¿sí? Pero digamos que no, si realmente no hay uno, por eso decimos que la forma más estable en este caso, pues, es cuando tiene número de oxidación +4. Otras cosas que podemos ver, por ejemplo, en estos diagramas, recuerden, vean que aquí cuando yo tengo plomo +4, el número de oxidación +4 es fuertemente oxidante porque tiene una tendencia natural a reducirse, ¿sí? En cambio, en uno de los pocos ejemplos en donde podemos tener el carbono +2, que por ejemplo es el monóxido de carbono, pues el monóxido de carbono es un agente reductor bastante bueno también porque él tiende a oxidarse, a tener su número de oxidación más común +4 de los positivos, estoy hablando. ¿Listo? En cambio, si por ejemplo comparamos todos los diferentes hidruros que pueden tener los elementos cuando tienen número de oxidación -4, pues vemos que cada vez se van viendo menos estable y más fuertemente reductores a medida que se desciende en el grupo. Entonces digamos que el metano es un compuesto estable, el silicio también lo es, pero ya en el caso del germanio, fíjense que está en una parte superior, él tenderá a oxidarse, o sea, quiere decir que es un buen agente reductor. Digamos que a partir de este diagrama de Frost podemos de alguna manera decidir qué números de oxidación son estables o no para un elemento particular. Ahora, si hablamos propiamente de todos los elementos en particular y hablamos del carbono, podemos ver que el carbono pues no lo vamos a dar mucha importancia por ahora en el curso porque ya ustedes claramente ven que hay una química asociada totalmente a los compuestos y a los derivados del carbono, pero podemos decir, por ejemplo, que pues obviamente el carbón es esencial para la vida y que el carbón, forma de petróleo, de carbono, lo que sea, pues digamos que es nuestra fuente más importante por ahora de energía, una fuente no renovable. Y que obviamente la quema de este tipo de compuestos, pues
lo que ha generado es que haya un cambio climático, que estamos preocupados en este momento por el cambio climático. En esta diapositiva les muestro en general los compuestos o los grupos funcionales orgánicos que nosotros podemos tener, en donde está la injerencia del carbono. Entonces podemos ir desde los más sencillitos, alcanos, alquenos, alquinos, pasando por ácidos, ésteres, amidas, anhídridos, y ya un compuestos ya que tengan diferentes heteroátomos como nitrógeno, azufre, fósforo, que también son muy comunes en la química orgánica. Entonces no voy a redondar mucho en esto de acá. Pero si hablamos de las propiedades generales del carbono, vamos a decir que tiene tres isótopos, ¿cierto? El carbono 12, más abundante común, el carbono 13 con una abundancia alrededor del 1%, muy útil sobre todo cuando ustedes vean la orgánica 2 en resonancia magnética nuclear, el carbono 13, y el carbono 14 que es un isótopo radioactivo que tiene un tiempo de vida media de alrededor de 5.000, 6.000 años y es muy útil para datar la edad de las cosas, que estén más o menos en ese rango. El carbono 14, aunque se desintegra de esa manera, siempre hay carbono 14 en el planeta porque se va generando de forma natural a partir del bombardeo de neutrones sobre los átomos de nitrógeno de la atmósfera, entonces se va formando casi siempre y luego hace parte del ciclo de carbono, de absorción de las plantas, en los animales y demás, y entonces ya cuando el animal o la planta muere, pues ese carbono queda ahí y los procesos de desintegración o los productos de desintegración son los que nosotros vemos y con eso podemos datar. Digamos que el carbono 14 es importante para eso. También es importante el carbono en que tiene hasta hoy alrededor de 8 alótropos conocidos. Recuerden que los alótropos son diferentes estructuras cristalinas que puede tener un mismo elemento. Y en el caso del carbono, pues esas distribuciones, bueno, y de todos los elementos, esas distribuciones lo que hacen es que tenga propiedades totalmente diferentes. Entonces ahí hablamos del grafito, del diamante, de los fullerenos de carbono, de los nanotubos del carbono, del grafeno. Pero algo más importante aún, ahora sí queremos hablar propiamente de la química del carbono, es que él puede formar una gama extensa de compuestos y se debe principalmente a dos características. A que puede tener un enlazamiento múltiple, eso se refiere a que puede formar dobles y triples enlaces con facilidad. ¿Quién más puede hacer ese tipo de cosas? El nitrógeno y el oxígeno. Digamos que son casos excepcionales, capacidad de formar enlaces múltiples y algo que se llama la catenación. La catenación es esa capacidad que tiene el elemento para formar enlaces con sí mismo. Y entonces, digamos que qué características están cumpliendo los átomos o el carbono en específico cuando hace catenación. Las características que debe tener inicialmente son las siguientes. Primero, que tenga una capacidad de formación de enlaces igual o mayor a 2, o sea, de la valencia. Y claramente, pues el carbono tiene una valencia de 4, tiene una capacidad de formar hasta 4 enlaces. La segunda es la capacidad de ese elemento a unirse con sí mismo. Es decir, que la fortaleza, o el autoenlace, se le puede decir, tenga una fortaleza similar a enlaces con otros elementos. Entonces, si nosotros vemos esta tabla que está aquí y comparamos la fortaleza de los enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno, vemos que es más o menos la misma. ¿Qué significa? Que pues al carbono le da igual enlazarse a él mismo o, por ejemplo, al oxígeno, a otros átomos. En cambio, si vemos el silicio no tiene ese poder de catenación de unirse a sí mismo porque si vemos la fortaleza de los enlaces silicio-silicio comparado por ejemplo con silicio-oxígeno vemos que claramente se ve favorecida la formación de un enlace por ejemplo silicio-oxígeno. Es mucho más fuerte que entre los dos átomos de silicio. Entonces generalmente las cadenas de silicio y oxígeno predominan en la química de este elemento. ¿Listo? Porque ya no hay un incentivo, un impulso para generar enlaces silicio-silicio. Y otra condición importante de la catenación, además de cumplir estas dos cositas que están aquí, es que deben sus compuestos o esos compuestos tener cierta inercia química. ¿Listo? ¿Qué significa inercia química? Que sean estables. Porque de nada sirve tener, por ejemplo, un enlace carbono-carbono que se pueda dañar o que se pueda o que pueda reaccionar rápidamente con otra molécula.
Generalmente estas moléculas son supremamente estables. Entonces digamos que estas dos propiedades son muy comunes en la química del carbono. Que haya un enlazamiento múltiple y que haya esto que se llama catenación. Esta catenación es un proceso raro que ocurre con el carbono, pero es un proceso importante, así como los puentes de hidrógeno que puede formar el agua, por ejemplo, o diferentes compuestos. Esas dos cositas, los puentes de hidrógeno y la catenación del carbono, son dos fenómenos que de alguna manera nos definen la posibilidad de que haya vida en cualquier forma. Porque sin estos dos procesos, catenación y puentes de hidrógeno, la vida no podría existir. ¿Listo? ¿Qué es la catenación? Esa capacidad de formar enlaces con sí mismo y que esos compuestos sean supremamente estables. En cuanto a los compuestos que puede formar el carbono, así hablando de manera inorgánica, pues nosotros podemos tener diferentes tipos de carburos. Entonces, digamos que en inorgánica hablamos mucho de los carburos. Hablamos de carburos de tipo iónico cuando tenemos elementos supremamente electropositivos, ¿cierto? Por ejemplo, estos de aquí, podemos tener carburos covalentes cuando reacciona el carbono con los no metales. Entonces, en este caso, el silicio, que digamos que es un elemento ligeramente menos electronegativo que el carbono, o el boro, pues ellos pueden formar este tipo de carburos que están por aquí. Carburo de silicio de carácter covalente. Estos carburos de aquí ya son de carácter iónico. O directamente se pueden formar carburos de tipo metálico como estos que están por aquí. El carburo de tungsteno y el carburo de hierro. Y una particularidad es que estos compuestos generalmente forman estructura y estos carburos generalmente tienen una apariencia metálica, porque digamos que de alguna manera se conserva la estructura cristalina que tienen estos metales. Digamos que otros compuestos así importantes considerados como compuestos inorgánicos tenemos los siguientes. El monóxido de carbono, que es un gas tóxico, los pocos casos en donde tenemos carbono más 2 en la química inorgánica. El dióxido de carbono, recuerden, producto de la combustión, producto de la respiración celular, que también es un gas de efecto invernadero, que también puede traer problemas a los océanos por acidificación. Los iones comunes, obviamente los iones bicarbonato o carbonato ácido y los carbonatos, y entonces tenemos una amplia gama de compuestos resultado de la combinación de estos iones. Tenemos todos los que son los aluros de carbono, que digamos están como en el borde entre la química orgánica y la química inorgánica. El ejemplo claro es el tetracloruro de carbono, un solvente no polar, muy útil en síntesis orgánica. Hace un tiempo se utilizaba como para incendios, pero digamos que es un solvente supremamente que puede generar cáncer, entonces digamos que su uso se ha visto limitado. El metano, pues obviamente un gas de efecto invernadero también, pero que entra digamos que en la química orgánica. El disulfuro de carbono, que está por aquí abajo, muy útil para la producción de celofán y diferentes polímeros. Digamos que se utiliza como materia prima de esos polímeros. El sulfuro de carbonilo, que realmente pues no tiene una aplicación directa grande, pero es un gas, digamos que de los que más abundan en la atmósfera, porque es un gas supremamente inerte, digamos que es el compuesto azufrado más abundante en la atmósfera. Y tenemos los clorofluorocarbonados, que digamos hay una historia bastante grande a partir de ellos. Recuerden que estos hacían parte de los sprites y este tipo de cosas. Y lo que pasa es que cuando llegan estos compuestos a la atmósfera ocurren diferentes reacciones radicalarias, formación de radicales que lo que hacen es dañar la capa de ozono. Y por último, pues tenemos estos compuestos en donde está presente el cianuro. Pues bueno, si hablamos del cianuro de hidrógeno como tal, es un compuesto pues supremamente tóxico, y los cianuros todos son tóxicos para nosotros, ya que el ion cianuro pues que se une más fuertemente al hierro de la hemoglobina que el propio oxígeno. Entonces por eso es que digamos es tóxico y nos podemos morir, envenenamiento con cianuro. Pero es un compuesto, o el cianuro de hidrógeno es un compuesto bastante utilizado en la industria porque es un precursor o se usa para la producción de polímeros como el nylon, de los acrílicos,
Y por ejemplo las sales, ya que tienen un menor uso, por ejemplo el cianuro de sodio o estas sales se utilizan para la extracción de oro y plata de las minas. Es una manera de acomplejarlo, retirar el oro y extraerlo en minería. Esto pues obviamente con grandes consecuencias o problemáticas ambientales. Ahora, si queremos hablar del silicio, pues el silicio, como les decía hace un rato, es el tercer elemento, perdón, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Recuerden que digamos que las principales aplicaciones están directamente relacionadas a la fabricación del vidrio, de diferentes lubricantes, las siliconas, y pues obviamente todos los artefactos tecnológicos en donde se utiliza el silicio como semiconductor. Recuerden que debido a su abundancia, pues el que más se utiliza es un semiconductor intrínseco. Pues en la química del silicio, pues digamos que la principal fuente de silicio pues es la arena. Recuerden que la arena es dióxido de silicio y representa de alguna manera el 27% de la masa de la corteza terrestre, o sea, es bastante, la abundancia es supremamente grande. Y el elemento pues se prepara calentando dióxido de silicio, arena o el cuarzo, el propio cuarzo con coque, que viene siendo carbón, a una temperatura supremamente alta, superior a los 2000 grados Celsius. De esa manera, digamos que ocurre la reducción del silicio y se obtiene silicio líquido, que luego pues se drena en el horno, donde se esté llevando a cabo la reacción química. Este dióxido de silicio pues debería en teoría parecerse a su primo, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Recuerden que el carbono y el silicio pues están uno al lado del otro en el grupo, pero el dióxido de carbono es gas, el dióxido de silicio es sólido. Eso lo podemos asociar directamente precisamente a la capacidad de formación de enlaces múltiples que se favorece de manera termodinámica en el carbono, ¿cierto? Formar dobles y triples enlaces. En cambio, en el silicio pues se favorece más la formación de enlaces con otro tipo de elementos. Y debido pues a que el silicio puede tener orbitales d y que el oxígeno tiene orbitales p también libres, pues vamos a tener una gran cantidad de electrones o enlaces deslocalizados que lo que favorece es que cada átomo de silicio esté unido a cuatro átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno también esté unido a otros silicios y de alguna manera se forman estructuras o redes covalentes bastante grandes. Por eso digamos que la diferencia en estados en los que se encuentran estos dos compuestos. De todas maneras, el dióxido de silicio es un compuesto muy poco reactivo, pero solamente puede reaccionar, por ejemplo, con el ácido fluorhídrico, ese sí se puede comer el vidrio, entonces siempre que queramos trabajar con HF en el laboratorio, no se puede utilizar el vidrio porque el HF lo disuelve, se lo come, o puede reaccionar con bases en condiciones, digamos, de temperatura altas para formar silicatos. Digamos que realmente la reactividad es supremamente baja, porque por eso es que se utilizan los silicatos, digamos, en todos los procesos de laboratorio. Digamos que si nosotros quisiéramos marcar vidrio, pues se podría utilizar el HF para marcarlo, simplemente. Digamos que las principales aplicaciones que tiene este material es como un material óptico bastante resistente y transparente a la luz visible y ultravioleta. También podemos tener, por ejemplo, el dióxido de silicio o el gel de sílice hidratado, ¿cierto? Que es, digamos, que actúa como un agente secante o desecante en el laboratorio que absorbe humedad. Entonces es muy común también tener dióxido de silicio anhídrico que tiene un color, comportamiento granular, que se puede poner, por ejemplo, en los equipos electrónicos. El infrarrojo que nosotros tenemos por dentro tiene bolsitas donde tiene gel de sílice y lo que hace es que absorbe una gran cantidad de moléculas de agua en la superficie de los cristales, entonces es un agente desecante. Luego, pues obviamente, si cuando absorba agua, muchos tienen de estos geles tienen colores o sustancias indicadoras que dependiendo de la cantidad de agua que tengan, cambian su color y de esa manera nosotros sabemos si el material está saturado o no. Entonces lo podemos llevar a la estufa al horno a secarlo para volverlo a utilizar. Digamos que también es muy común derivados de los geles de sílice, los materiales que llaman aerogeles, que en esencia son dióxido de silicio con unas características estructurales un poco exóticas, tiene una gran cantidad de poros, una manera de sintetizarlo y pues digamos que
tiene una densidad supremamente baja, es un material muy resistente y se podría utilizar como aislante térmico. Entonces este dióxido de silicio también se podría sintetizar para obtener, digamos que este tipo de estructura. Si lo ven es bastante translúcido, pero yo pongo por aquí el láser. Este de aquí contiene una gran cantidad de poros y lo que hace es que sea un material bastante aislante térmico y útil como material a prueba de fuego. Digamos que esa es la aplicación que se le pueden dar a los aerogeles, que es otra forma de obtener este dióxido de silicio con unas características mecánicas y estructurales totalmente diferentes. Lo importante en la química del silicio es la formación de todos estos tipos de silicatos. Alrededor del 90-95% de todas las rocas que existen en la corteza terrestre son silicatos, son una gran variedad de minerales que tienen como base el silicio. Obviamente cada mineral pues tendrá, además del silicio, el oxígeno, también puede tener aluminio, magnesio y hierro, otros elementos particulares que le dan las propiedades características a cada tipo de piedra, ¿cierto? Pero generalmente pues debido a que hacen parte de los minerales, pues los silicatos son supremamente insolubles. Lo único que no es como muy insoluble es este compuesto que está por aquí, que se llama el silicato de sodio, que se puede obtener por reacción entre el dióxido de silicio y el carbonato de sodio a muy altas temperaturas y se puede obtener el silicato de sodio de esta manera. Esta solución, este compuesto, sí es un compuesto soluble, digamos que es una de las pocas excepciones. Recuerden que generalmente decimos que los metales alcalinos, digamos, son, o las sales de los compuestos alcalinos son sales solubles en general. Eh, Algo así muy útil en donde se utilizaba, por ejemplo, soluciones concentradas de este compuesto, en donde podemos tener el anión ortosilicato. Eh, Estas soluciones reciben el nombre de vidrio soluble, ¿sí? Porque la única condición en donde podemos tener el silicio en solución. Este ion que está por aquí es supremamente básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ion puede sufrir hidrólisis. Y entonces antes de que existiera, por ejemplo, todos los métodos de refrigeración que tenemos ahorita, por ejemplo en esta cuarentena, la nevera se vuelve un elemento aún más amigo de nosotros, supremamente indispensable, ¿cierto? Para conservar los alimentos. Digamos que se utilizaban soluciones de ortosilicato, sal soluble, que podría, por ejemplo, el carbonato de calcio que tenían los huevos, hacerse reaccionar con ese vidrio soluble. De esa manera, el cascarón que es suave y poroso, generalmente de ese carbonato de calcio, se reemplaza por una capa resistente e impermeable que es de silicato de calcio. Entonces era una manera de cerrar herméticamente los contenidos de los huevos cuando no había refrigeración, era una manera de conservarlos. Pero lo interesante de la química del silicio es que el silicio o los iones en donde está el silicio con el oxígeno, estos átomos de oxígeno se pueden compartir entre varios átomos, como les decía aquí en el caso del dióxido de silicio. Y eso hace que, digamos, la química relacionada con todos los silicatos que están por aquí sea supremamente grande. ¿Por qué? Porque se pueden formar diferentes tipos de iones, por ejemplo, este que se llama el pirosilicato, simplemente por estar en un medio ácido, y digamos que se pueden obtener otros iones, digamos, un poco más complejos y robustos, que hacen que la química del silicio sea supremamente amplia, y pues la cantidad de compuestos que se puedan generar también lo sea. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos aniones de pirosilicato, ellos se pueden acomodar en diferentes estructuras cristalinas para formar otro tipo de iones. Por ejemplo, se puede formar el Si4O11 por resultado de una estructuración polimérica de estos diferentes iones, de la unión entre ellos, y por ejemplo minerales en donde prevalezca esta estructura o esta otro tipo de estructura, que es otra forma en la que se pueden acomodar esos iones ortosilicato o pirosilicato, que son estos de acá, son los compuestos anfíboles. Los anfíboles, digamos que es una familia de minerales en donde obviamente estos iones se acomodan de formas particulares, y lo importante aquí no es aprendernos el nombre realmente de estos anfíboles que nosotros tenemos aquí, sino los compuestos que tienen o que están clasificados como anfíboles, que son muy conocidos por nosotros, por ejemplo el asbesto azul y el asbesto blanco. Entonces fíjense que son estructuras en donde
permanecen estos iones que están aquí, producto de la polimerización de estos iones más sencillos que tenemos acá, pero que forman diferentes minerales. Y hay que recordar que aunque los asbestos tienen unas aplicaciones supremamente grandes, se utilizan desde hace muchísimos años, ¿sí? Porque, por ejemplo, son materiales muy económicos, a prueba de fuego, con muchas utilidades, pues son supremamente tóxicos. Entonces, inclusive ya sabemos que generan cáncer. Hubo, no sé si, ahora no lo recuerdo, si se aprobó o no una ley con respecto a lo que pedía una señora que lamentablemente falleció precisamente porque eh, vivió intoxicada con asbesto. Y es que el asbesto genera cáncer, ¿cierto? Entonces en el laboratorio dejamos de usar mallas de asbesto para el calentamiento, ¿cierto? En los trípodes y ahora utilizamos otro tipo de materiales cerámicos, que curiosamente pues también están basados en el silicio. Entonces tenemos el asbesto azul, tenemos el asbesto blanco. El asbesto blanco digamos que es menos peligroso que este, pero igual digamos que generan sus problemas y sustituirlos pues no se ha podido del todo. Inclusive leí en algún momento que las aplicaciones de los asbestos pueden ser hasta 300 funciones diferentes y pues obviamente no hay compuestos todavía que me permitan de alguna manera reemplazarlo en esas 300 funciones diferentes. Pero algo bonito aquí de la química es que aunque nosotros tengamos los mismos iones participantes, podemos tener sustancias supremamente tóxicas como estas, o podemos tener de acuerdo a la distribución en donde estén estos diferentes iones y demás. Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo diferentes capas de esto con capas de otro mineral, me generan los asbestos, pero si tengo una distribución diferente en la estructura cristalina, se me generan este otro tipo de sustancias, por ejemplo, los talcos, que también digamos que tienen un comercio bastante grande, ¿cierto? Porque digamos que el talco se usa para elaborar papel, la pintura, como producto cosmético, ¿cierto? El polvo de talco es muy útil. Fíjense que tiene una estructura muy similar al asbesto blanco, solamente que la distribución de estos iones en la estructura cristalina cambia totalmente. Por ende, cambia sus propiedades. Obviamente hay otros minerales en donde pueden estar presentes estos mismos iones, inclusive con aluminio, que también digamos que el aluminio puede de alguna manera reemplazar el silicio en algunas estructuras químicas. Obviamente no tienen el mismo número de coordinación, no se enlaza de la misma manera, pero se pueden obtener otro tipo de minerales, los aluminosilicatos. Por ejemplo, los feldspastos, que es una clase de minerales en particular que también tienen estos iones. Esta representación de aquí simplemente es cómo yo puedo acomodar los diferentes iones en una estructura cristalina, qué capas puedo tener de mineral y por ende puedo tener dos compuestos que químicamente son totalmente distintos, aunque su composición sea muy parecida. Lo bonito de la química, lo bonito del silicio acá. Recordar, el silicio es un compuesto bastante inerte. Hay algo compuestos supremamente interesantes e importantes que son las zeolitas, que son también silicatos tridimensionales que tienen una gran cantidad de poros. En la naturaleza nosotros podemos encontrar diferentes tipos de zeolitas y esos diferentes tipos de zeolitas tienen una gran importancia industrial. Por ejemplo, fíjense aquí, tenemos aluminatos, silicatos aquí, se pueden distribuir de diferentes maneras para obtener diferentes estructuras cristalinas. Entonces aquí es cuando hablamos de los diferentes tipos de ceolitas. Pero lo interesante es que en esas estructuras de ceolita nosotros podemos tener diferentes propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos presencia de oxígenos en la superficie del material, podemos generar sitios ácidos Bronsted que están por acá. Cuando están unidos, digamos que algunos protones que este material podría de alguna manera, si tiene absorbidos estos protones de la humedad o del agua o lo que sea, los puede donar. Entonces se comportan como ácidos. Y también aquí, en el caso de cuando yo reemplazo el silicio por aluminio, pues voy a tener sitios que van a estar con mayor o con menor densidad de carga. Entonces ahí es donde se me generan los diferentes tipos de sitios ácidos y básicos de Lewis. Recuerden que el ácido es cuando hay una tendencia natural a recibir electrones y los básicos a compartir electrones. Entonces en la estructura cristalina se pueden generar muchos de estos sitios. Entonces, generalmente decimos que las zeolitas son materiales, generalmente, ¿sí?
son materiales ácidos. Y digamos que eso tiene su gran aplicación, por ejemplo, en el craqueo del petróleo. Yo hice mi tesis de trabajo de grado en química estudiando precisamente cómo el vanadio o los ácidos derivados del vanadio, vanadato como tal, que está presente, digamos que en las fuentes orgánicas, el petróleo y lo demás, cómo puede afectar la zeolita que se utiliza en el proceso de craqueo del petróleo. Porque el petróleo pues es una estructura supremamente grande, una estructura macro. Entonces si nosotros queremos de alguna manera aumentar las posibilidades de uso de ese material, lo tenemos que romper en moléculas más pequeñas. Eso es el craqueo. Y para ese craqueo se utilizan sitios fuertemente ácidos que son los de la zeolita, que lo que hacen es romper ese hidrocarburo. ¿Sí? Solamente que metales como el vanadio lo que hacen es envenenar esta zeolita y las inactivas. Entonces se me daña el catalizador y ya no lo puedo seguir usando. ¿Sí? Y pues obviamente si hablamos del petróleo, el craqueo del petróleo, pues las cantidades de zeolita que se pueden usar son supremamente grandes y pues obviamente que no me sirva la zeolita, pues eso lo reflejará después en los costos. ¿Sí? Entonces digamos que debido a esas propiedades ácidas y a otras propiedades como son los poros que puede tener el material, las celulitas son muy utilizadas en catálisis. Fíjense lo que les decía aquí, entra el petróleo, ¿cierto? Aceite crudo entra a través de los poros de este material. Todos estos sitios ácidos que hay en la estructura lo que hacen es romper esa estructura macro inorgánica. También dependiendo del tamaño de los poros, pues yo puedo utilizarla en cromatografía de gases para la separación o como o se utiliza también en las resinas de intercambio iónico. ¿Por qué? Porque estas celulitas, aunque son aluminosilicatos, al tener estos sitios positivos o negativos, puede tener iones que de alguna manera pueden servir o pueden intercambiarse. Por ejemplo, los iones sodio, todo lo demás me permite, digamos, intercambiarlos. Entonces también es muy útil para eso. Y las celulitas, pues también tienen, digamos que algunas otras aplicaciones debido a sus características en toda la farmacia. Entonces aquí yo les voy a dejar para que de tarea ustedes empiecen a revisar así, digamos, por cultura general, en dónde o en qué productos farmacéuticos nosotros tenemos la presencia de zeolitas. Y por último, pero no menos importante, podemos hablar de las cerámicas que también vienen siendo silicatos en su mayoría, pero digamos que las características primordiales es que resisten o se les puede hacer un gran tratamiento a alta temperatura sin que cambie su estructura. Entonces digamos que lo que tenemos en el laboratorio son materiales cerámicos precisamente hechos de este tipo de minerales. Fíjense que estructuralmente o químicamente hablando son muy parecidos a los otros, pero simplemente una distribución diferente de los iones hace que cambie totalmente sus propiedades. O los silicones, que son una familia pero enorme, enorme de polímeros, en donde vamos a tener cadenas de átomos de silicio y oxígeno alternados y unidos a ellos hay diferentes grupos orgánicos. Mm, La química del silicio también ha tenido, digamos que, un gran interés debido a que puede ser una gran fuente de nuevos compuestos activos farmacéuticamente hablando. ¿Y por qué? Porque pues obviamente el silicio al estar ahí al lado del carbono pues tiene algunas propiedades o podemos explicarlo que a partir de algunas propiedades similares pues puede actuar de la misma manera que compuestos orgánicos o hasta mejor, ¿sí? Entonces obviamente también hay algunas diferencias que existen entre los dos elementos aunque sean del mismo grupo. Entonces si nosotros tocamos tema por tema podemos decir, bueno, primero la valencia. Ambos elementos, silicio y carbono, poseen 4 electrones de valencia, así que con su configuración electrónica son elementos análogos. ¿Sí? Digamos que por eso es que el interés. Si hablamos del número de coordinación, digamos que ahí sí van a empezar a prevalecer las diferencias porque el carbono primero tiene una tendencia a formar enlaces múltiples, ¿cierto? Entonces tiene una valencia de 4, una tendencia natural a formar 4 enlaces y varios de ellos múltiples.
Cambio el silicio, aunque también tiene ese número de coordinación 4, también puede tener número de coordinación 5, 6, formar compuestos penta, hexacoordinados, porque sencillamente tiene orbitales 3D disponibles que aumentan, digamos, la capacidad de formar enlaces, ¿sí? Entonces digamos que en su mayoría el carbono tendría una tendencia a formar compuestos híbridos sp3, sp2, sp, de acuerdo al tipo de enlaces que forma. En cambio en el silicio pues se ve más favorecida la sp3 y mayor, sp3d o sp3d2. Tienen en común solamente lo de sp3. En cuanto a la longitud del enlace, lo que podemos ver es que los enlaces con silicio pues obviamente van a ser más largos. ¿Por qué? Porque sencillamente el silicio es más grande. Y digamos que los compuestos que contienen silicio pues presentarán una flexibilidad conformacional un poco mayor que los compuestos de carbono, serán más flexibles y por ende pues digamos que los problemas estéricos en donde puedan estar metidos estos compuestos, o sea, de tamaño, de qué tanto estorban los grupos funcionales cuando entran en el organismo, pues tendrán un comportamiento diferente a los compuestos análogos de carbono. Obviamente, pues también habrán diferencias en la interacción con proteínas y en la farmacodinámica y farmacología de estos compuestos. Obviamente porque las interacciones no van a ser las mismas. Si hablamos de la electronegatividad, pues el silicio es menos electronegativo, o sea, más electropositivo que el carbono, y pues obviamente la polarización de los enlaces va a cambiar totalmente. Eso también, digamos que redunda en la reactividad química, en la fortaleza de los enlaces, eh, a cómo pueden interactuar con diferentes enzimas y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces recuerden que la polaridad aquí juega un papel importante y las interacciones intermoleculares pues dependen precisamente de esa diferencia de electronegatividad o la polaridad que haya en las moléculas. Entonces claramente pues por electronegatividad sí vamos a tener resultados diferentes. Pero también digamos que los compuestos que están basados en el silicio aumentan sumamente grande su lipofilicidad, perdón, con respecto a los compuestos de carbono. ¿Qué significa eso? Que digamos que son mucho más afines por las grasas, por los compuestos no polares, que los compuestos de carbono. Y digamos que esto proporciona una oportunidad interesante para ver el potencial farmacocinético en el desarrollo de medicamentos, porque por ejemplo en el metabolismo en el hígado, en las barreras de cerebro-sangre, digamos que es importante que para que una molécula pueda ingresar a ese tipo de membranas, pues la lipofilicidad tiene que ser mayor. O sea, esas interacciones hidrofóbicas con la membrana tienen que ser mayores para que haya una mayor disponibilidad de este medicamento o un tiempo de vida media mayor que los que puedan ser observados con compuestos derivados del carbono. Entonces digamos que esa vendría siendo una ventaja que podría tener. En cuanto a las siliconas, pues lo que les decía es la estructura de silicio oxígeno con varios compuestos orgánicos alrededor, pues estos compuestos son altamente usados en medicina, sobre todo los oligosiloxanos y polisiloxanos, que son digamos esas estructuras poliméricas que ustedes pueden ver aquí a la derecha, compuestos que tienen esta diferente estructura donde R pues pueden ser diferentes hidrocarburos, son muy utilizados como plásticos, implantes, catéteres y otras aplicaciones en donde se necesita material que sean relativamente inerte también. Obviamente estas siliconas, debido a que tienen viscosidades que no varían tanto con la temperatura, problema que sí tienen los hidrocarburos, los que son aceites como tal, un aceite orgánico, su viscosidad cambia con la temperatura supremamente. Dense cuenta cuando ustedes empiezan a calentar el aceite en la estufa, primero se ve como más denso, tiene mayor dificultad a fluir, pero cuando se calienta su viscosidad disminuye. En el caso de la silicona no ocurre, entonces digamos que por eso también tiene sus aplicaciones como lubricante. Algunos compuestos para destacar, la silabolina, silperizona, indometacina, son compuestos que tienen silicio y que tienen, digamos que alguna influencia en todo este tipo de casos de los músculos. Por ejemplo, la silabolina es un esteroide para aumentar la masa muscular, la silperizona, indometacina es para... espera, se me olvidó
para las contracciones musculares, para todos esos desórdenes musculoesqueléticos, donde digamos haya problemas con los músculos, entonces se pueden dar como relajantes, ¿sí? Este también es eh, este de acá es un esteroide, pero este de por acá ya no es un esteroide, ¿sí? Entonces pues no hace lo mismo que la silabolina, pero digamos que influye directamente en los músculos. Y todos estos silaloperidol que son, digamos que muy parecidos a los compuestos basados en el carbono, dopamina, y entonces se utilizan como antidepresivos, estos dos compuestos que están por aquí. Y los silatranos, que ya son una familia de polímeros o de compuestos que tienen múltiples aplicaciones. Aquí digamos que nos favorecemos por la pentacoordinación que puede tener el silicio y digamos que dependiendo del tipo de grupos funcionales que nosotros tengamos presentes, pues habrá una gran variedad de fármacos que pueden ser derivados de estos compuestos. Eh, sí, precisamente dependiendo de los grupos funcionales que nosotros tengamos presentes. En el caso del germanio, pues así como con el silicio, recuerden que el silicio y el germanio pues son los semiconductores intrínsecos más comunes, sobre todo por abundancia. Entonces el germanio se utiliza mucho en aplicaciones electrónicas, como catalizador en polimerización para la fibra óptica, diversas propiedades conductoras que tiene, óptica infrarroja. Entonces digamos que todo va dirigido precisamente a esas capacidades de conducción de la electricidad. Si hablamos de compuestos como tal, tenemos el óxido de germanio. El germanio en grandes cantidades es tóxico, pero hubo alguna época en donde se daba el óxido de germanio como un compuesto que tenía, eh, digamos que aplicaciones milagrosas en cuanto a salud nos referimos. Pero digamos que lo común es que los compuestos de germanio, que estos que están por acá, tienen una gran aplicación, sobre todo los que tienen el isótopo germanio 132, sobre todo el sesquióxido y el germano, que digamos que se han visto con actividades anticancerígenas. Entonces, por ejemplo, el sesquióxido de germanio, así como bisbeta carboxietil germanio sesquióxido, la imagen que está allá arriba, se utiliza como con diferentes aplicaciones para el cáncer, la artritis, la osteoporosis, digamos porque de alguna manera no permite que haya una desmineralización de los huesos. Y el espirogermanio pues está en investigación, no sé si ya está disponible o no, pero digamos que en fases 1 y 2 clínicas pues ya se vio su actividad anticancerígena. Obviamente con problemas como todos los productos que se dan en, en los pacientes con cáncer cuando se hace quimioterapia, pero digamos que iba en ese proceso. Otros compuestos como los de abajo que también están involucrados el germanio, bueno, el C que vendría siendo órgano metálico, los otros también sería, el último L también sería un órgano metálico, pues también se está buscando sus aplicaciones farmacéuticas. En el aula virtual yo les dejé un enlace PDF no, es un enlace URL para que ustedes puedan ver el archivo en donde dice compuestos metaloides como medicamentos, como fármacos. Entonces hablan un poco de la química del boro, del silicio, del germanio y de los otros metaloides en la tabla periódica como el selenio, el teluro, el arsénico. ¿Listo? Entonces para que le echen una miradita. Por lo menos estos días, esta semana que viene festivo, para que lo miren por lo menos. ¿Listo? En el caso del estaño, digamos que las aplicaciones más grandes de este estaño radican principalmente a la capacidad o a su punto de fusión supremamente bajo, que en mezclas o en aleaciones con plomo se pueden obtener diferentes soldaduras. Entonces, estas soldaduras generalmente tienen estaño, pero pueden también tener cobre o otros metales. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene el estaño? El estaño se obtiene por algo parecido al silicio, se tiene el óxido de estaño 4, que cuando yo utilizo coque a altas temperaturas se puede obtener el estaño simplemente por un proceso de oxidorreducción ahí, a altas temperaturas. Pero digamos que lo interesante del estaño radica en los alótropos que tiene. Tiene dos alótropos, uno que se llama el estaño blanco y otro que se llama el estaño gris. Y entonces, ¿qué pasa? Que el estaño
blanco tiene, digamos que unas características metálicas bastante marcadas, pero cuando la temperatura disminuye por debajo de los 13 grados Celsius se convierte en el estaño gris, que, fíjense, no parece un metal, sino que parece como un montón de arena que se desintegra fácilmente. ¿Sí? Esto tuvo grandes consecuencias. Por ejemplo, alcancé a leer en algún momento en semestres anteriores que una de las excusas para que Napoleón Bonaparte, este francés, haya perdido la guerra contra los rusos cuando él se fue hasta por allá tan lejos de Francia a pelear con los rusos fue el frío. ¿Y por qué? Porque digamos que los implementos que utilizaban los franceses en su ropa eran de estaño. Pero ¿qué pasó? Que cuando el estaño tenía unas condiciones metálicas claras a una temperatura en Francia, más benevolentes que en Rusia, cuando ellos fueron a Rusia y pues estaba el frío tan tremendo, pues ese estaño, ¿qué pasó? Pues cambió su estructura cristalina, formó otro tipo de alótropo, el orden fue totalmente distinto, sus propiedades cambiaron y ¿qué pasó? Que esos instrumentos que tenían en la ropa, en las armas y demás, pues empezaron a desintegrar. Entonces digamos que también fue una excusa o también dicen que fue una razón de la que por qué Napoleón perdió la batalla contra los rusos. Simplemente por una cuestión de química. Obviamente hay otras cosas que de pronto justifican un mejor la pérdida de esa guerra, pero digamos que químicamente esto también pudo haber influido. El estaño, eh, así como pasó con los metales del grupo 13, pues en este caso el óxido de estaño también tiene cierto carácter anfótero. Recuerden que ya estamos ahí al límite entre los metaloides y no metales, digamos que las características metálicas no son tan marcadas, entonces el óxido de estaño es un material anfotérico, puede reaccionar tanto con ácidos como con bases. ¿Listo? Y así también en sus aplicaciones, gran rama de la química de las metalurgogas, que digamos todo el enfoque mayoritario que han tenido estos compuestos es para luchar o combatir el cáncer. Entonces hay complejos de galio 3, de los que ya hablamos, del estaño 4, del titanio 4, diferentes compuestos químicos que tienen, digamos que, o se están estudiando sus aplicaciones como sustancias anticancerígenas. Si vamos al plomo, recuerden el plomo es un elemento supremamente tóxico. En ese diagrama que está a la izquierda nos muestra más o menos cuáles son los efectos que ocurren dentro del cuerpo cuando estamos expuestos a este elemento químico. ¿Cómo se puede obtener el plomo? Por oxidación del sulfuro de plomo para obtener el óxido de plomo y de nuevo el óxido de plomo muy parecido a la forma de extraer el silicio y de extraer el estaño es con carbón a altas temperaturas. Entonces, el carbón es un agente reductor supremamente bueno, sobre todo cuando se calienta. Y además si tenemos una gran área superficial en ese carbono, pues lo que vamos a obtener es mi metal reducido, en este caso en estado líquido, que luego se puede sacar de ahí, del horno donde ocurre la reacción química y se deja solidificar. Como Luis Bolaños del grupo 3 me preguntó en algún momento, aquí les trajo una imagen, pues el plomo es supremamente tóxico, así como el cadmio y el mercurio, pero una forma de tratamiento, de removerlo dentro del cuerpo, es a partir de complejación, de formar quelatos con sustancias como el EDTA. Entonces el EDTA se inyecta directamente de manera intravenosa al cuerpo y lo que hace es acomplejar el ion metálico para poderlo extraer. Entonces es una manera de tratamiento para una persona que esté envenenada con metales pesados. Digamos que la aplicación más clara que nosotros tenemos en la vida cotidiana es de la batería de plomo ácido sulfúrico, ¿cierto? Que funciona como una celda galvánica en descarga y una celda electrolítica en carga, en donde se utiliza el plomo y donde se utiliza electrolito de ácido sulfúrico supremamente fuerte, ¿cierto? Para que ocurra la reacción espontánea, ¿cierto? Que me genere un voltaje. Las pilas o las baterías mejor de plomo ácido que tienen los vehículos funcionan precisamente con este elemento. También les había indicado en algún momento de la vida el tetraetil plomo. ¿Recuerdan cuando hablábamos del sodio, que una aleación de sodio-plomo se usaba para sintetizar este compuesto? Que la idea de este compuesto tetraetil plomo es mejorar el octanaje
de las gasolinas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, si ustedes ven aquí en la reacción química que está abajo, está expresada como una combustión. Esto es lo que le ocurre al tetratilplomo cuando está en el motor del vehículo. Genera dióxido de carbono de agua, pero se genera plomo, ¿cierto? Que puede quedar volátil ahí. Ese envenenamiento por plomo, pues es el problema que nosotros vamos a tener. Entonces, se pueden obtener otros tipos de aditivos, por ejemplo, como el etanol sería más claro para mejorar de alguna manera el octanaje de esas sustancias químicas. Esto es para representar que las zeolitas que están por aquí, que son los que se utilizan en los materiales, en el craqueo, como les decía hace un rato, es lo que de alguna manera cuando llegan esos hidrocarburos y ciertas condiciones de reacción química me genera todos estos hidrocarburos con mayor ramificaciones o insaturaciones. Y el flerobio, pues que es el último elemento de este grupo, pues así como nos pasó con el ñonio en el otro grupo, pues sus aplicaciones son supremamente nulas. ¿Debido a qué? Porque pues, este elemento se sintetiza, ¿cierto? Se hace en el laboratorio, no se encuentra de manera natural por procesos de fusión de diferentes átomos y pues el flerobio, como lo dice ahí ese diagrama, pues su isótopo de vida media más larga es de alrededor de 2 segundos, o sea que realmente pues no tiene ninguna aplicación. Un elemento que fue sintetizado inicialmente en Rusia, ese es ese nombre como tan raro, laboratorio Flare Up, ¿listo? Aquí hay un esquema, digamos, para que veamos las diferentes reacciones químicas en donde participan estos elementos dependiendo con qué se combinen, qué se puede formar, rutas de reacciones de los dos elementos más importantes del grupo. Y aquí también, como en el libro que les compartí, hablamos del análisis bueno, en el primero no, pero en el segundo, digamos que es como maneras de mirar cómo se analizan o qué información podemos obtener de dos compuestos con actividad conocida farmacéutica en eh, la USP. Entonces, para que ustedes vean las aplicaciones químicas, clínicas, eh, las formas en que se administran las cantidades, la toxicidad, la solubilidad para estos dos compuestos. Solamente ahí como para que ustedes empiecen a buscar de tarea independiente de aprendizaje. Entonces, muchas gracias por ver el video. Son muy amables. Nos veremos en clase. Hasta luego.